Bueno, saludos, buenas tardes a todo ese público que está ahí en sintonía con el kilométrico del sábado de fiesta con la voz de la luz. 23 años en el aire, señores. Gracias a Dios por esa gran oportunidad. Nosotros estamos celebrando, estamos envueltos en el marco de la celebración del mes de la Biblia, septiembre, y para eso hemos creado una serie que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube. Que es una serie acerca de la Biblia, y ya hemos hablado de la Biblia en general, el Antiguo Testamento, y ahora vamos a hablarle del Nuevo Testamento con nuestro invitado, que él es egresado del Seminario de las Asambleas de Dios, es capellán del Colegio Cristiano Génesis y el Colegio Los Serafines, también es parte de los encargados de educación cristiana y el equipo de producción de la Iglesia Evangélica Torre Fuerte. También él es muy creativo y creador, nada más y nada menos que de un juego bíblico que se llama Biblos, y es licenciado en teología, egresado de la Universidad UNEF. Entonces, nosotros esta tarde presentamos a nuestro invitado, que vamos a estar hablando acerca del Nuevo Testamento. Él es Alexander Palacios. Nosotros lo recibimos con un fuerte aplauso, ¿verdad? DJ Luis. Saludos, buenas tardes. Saludos. Y bienvenido, hermano. Saludos por los saludos, DJ Luis, ¿verdad? Es un placer estar aquí, un honor enorme. Siempre que hay oportunidad de compartir, de hablar acerca de la Biblia, yo levanto la mano. Para mí es interesantísimo y agradezco muchísimo esta oportunidad. Es genial, es maravilloso cuando espacios como esto pueden sacar un momento, ¿verdad?, para tratar temas tan importantes como la Biblia, que creo que siempre está de moda, creo que siempre está en tendencia. Exacto, la Biblia, algo bien interesante, la palabra de Dios, y donde más se habla de Jesús es en esta parte del Nuevo Testamento, donde ya él se personifica a la tierra, y esos primeros libros del Nuevo Testamento hablan sobre la vida y el ministerio de Jesús. Y vamos a hablar del Nuevo Testamento. ¿Cómo tú podrías definir con tu palabra lo que es el Nuevo Testamento? Mira, primero destacar que como el estilo de Jesús de compartir acerca de principios tan importantes era un estilo así, no tan formal, tan elocuente. A veces la gente le puede restar importancia a una conversación amena acerca del Nuevo Testamento, de cualquier parte de la Biblia. Y yo me imagino a Jesús sentado. En ese tiempo quizá no había un escenario como este micrófono, abajo pero una matejavilla compartiendo. Con un maví en la mano. Acerca de la Biblia, y creo que esto se aprende. Yo personalmente aprendí muchísimo del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, en conversaciones como esta, así que valoro muchísimo espacios como esto, donde de manera natural, sin un guión tan estructurado, porque muchas veces el guión no nos deja fluir, no nos deja decir la experiencia que hemos tenido en compartir el Nuevo Testamento. Yo creo que el Nuevo Testamento se puede resumir como el mensaje de Cristo. Hebreos dice que en los otros tiempos Dios nos había hablado de muchas maneras, por los profetas, por sueños, Urim, por Tumim, o sea, vean tantos métodos que Dios utilizaba, pero en los últimos tiempos, dice, nos ha hablado por su Hijo. Y yo creo que ese texto resume lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una presentación de Cristo. Comienza con Cristo en los Evangelios y termina con Cristo en Apocalipsis, en su presentación final. Entonces creo que si fuéramos a resumirlo en pocas palabras, el Nuevo Testamento es la presentación de Cristo, es la revelación de Dios a través de Cristo, de manera escrita. Entonces creo que eso lo definiría perfectamente. Claro, ¿no? y muy bien definido, muy clara la definición. Y en realidad tiene mucha lógica uno analizándola. Y yéndonos ya a la estructura del Nuevo Testamento como libro. Mira, se entiende fácil. Creo que solamente habría que dividir esos 4 evangelios. Cada uno se le llaman los evangelios sinópticos. Esa es la primera parte. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a veces se trabaja aparte porque es complejo. De hecho, es mi libro favorito porque es tan amplio, tan vasto. Juan es único en su especie. Entonces, muchas veces hay que estudiar la parte de... Y ahí viene entonces donde salto a una pregunta. Ajá. Y digo, ¿y por qué Juan tiene esta característica? Creo que Juan vivió mucho tiempo con Jesús. Era uno de los discípulos más jóvenes. Tuvo mucho tiempo para pensar, procesar la información, vivió de cerca, era del círculo íntimo, vivió escenas. Quizá cosa que él no entendió en el momento. Luego,
Y vivió mucho tiempo. Al vivir mucho tiempo también eso le permite ver cosas de manera más profunda. Fue el apóstol que más años vivió, murió de viejo. Los demás murieron martirizados. Entonces tiene la oportunidad de ser uno de los más prolíferos, porque escribe primera, segunda, tercera de Juan, escribe el Apocalipsis y escribe el Evangelio de Juan. Se escribió bastante. Y creo que ese tiempo encarcelado también le dio la oportunidad de escribir bastante. Entonces pienso que él pudo profundizar en detalles que los demás discípulos no tuvieron el tiempo, porque murieron jóvenes realmente. Juan no, Juan murió de viejo y eso le permite extenderse bastante. Pero también agregando algo ahí, Juan fue el discípulo que Jesús más amó. Bueno, él lo veía de esa manera, porque hay que ver que Juan decía al que él amaba más, o sea, pero quien está escribiendo es el mismo Juan. Jesús amaba a todos. Claro que sí. Jesús amaba a todos y lógicamente tenía un círculo más íntimo y él sentía ese amor quizá más que los otros. Oye, habemos cristianos que agarramos, no, porque es que Dios me ama demasiado. No, Dios nos ama a todos aquí iguales. No hay competencia, Él me responde. Mira que yo creo que Dios nos ama a todos iguales. Así es. Pero yo entiendo también que Él, no sé, tú me corriges, que Él tiene como cierta preferencia con otras personas. Él es Dios y no podemos quitarle ese verdad. Él hace lo que Él quiere y como Él quiera. Pero también creo que a la hora de percibir ese amor, algunos entendemos más o menos. Juan entendió el amor de Cristo hacia su vida. Juan comprendió lo que significaba la gracia. Entonces creo que por eso él profundiza también un poquito más, porque él no se limita a ver a Jesús como el Mesías que esperaban los judíos, como lo vio Mateo, o el caso de Marcos, ese siervo sufriente, o el caso de Lucas que hizo una investigación. Él lo vivió, fue una experiencia muy personal. Él escribió desde el alma. Por eso él se va a ver a Jesús desde el principio, en el principio, el verbo. Y él lo vio y lo describe prácticamente como un amigo. Como un amigo. Como alguien relacionado. Eso es como recibir de verdad, abrirle la puerta a la palabra de Dios. Y a Jesús. Entonces nos quedamos en la descripción ahí. Sí, ahí están los evangelios. Los evangelios. Esos 4. Luego obtenemos el libro de los Hechos. Es el único libro que se considera como tal de carácter histórico, hecho del Espíritu Santo, hecho de los apóstoles. Algunos le cambian el nombre ahí. Pero bastante que aprender del libro de los Hechos. Es diferente a los demás porque registra toda esa historia de la iglesia primitiva y pone en contexto los demás libros. Es importantísimo. Si nos fijamos en el Antiguo Testamento, hay muchos libros históricos y cuando leemos los profetas y los relacionamos con los libros históricos, podemos entender el contexto de las profecías que se dan. En el caso del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos viene como a ser ese regulador que nos permite ver el contexto histórico para entender mejor lo que Pablo dice cuando va a una ciudad, porque en Hechos se registra todo lo que sucede casi en el primer siglo. Entonces el Hecho viene siendo la parte del Nuevo Testamento que uno dice que sí, ahí uno entiende el porqué de cada cosa. Luego entonces vienen las cartas de Pablo, son muchas, son 21 cartas, cada una con enfoques diferentes. A veces las dividimos, las cartas que hizo desde la prisión, las cartas desde el exilio, las cartas pastorales. Pero aquí son 21 cartas que no tienen desperdicio ninguna. La de las iglesias. La de las iglesias. Primero comienza con esa carta a los romanos, que es magistral. La carta a los romanos es... O sea, estudiar a los romanos habría que dedicarle no sé cuánto tiempo, porque es muy profunda, es muy teológica, es una carta riquísima. Cada capítulo de los romanos ameritaría un estudio, un libro. No, y esos versículos, son por ejemplo, uno que me cala a mí en el corazón, es Romanos 5:8. Que habla acerca del amor de Cristo. Mira, esa carta cimenta, es como lo que hizo, digamos, en tiempos más modernos, más acá, Calvino. Lutero viene y hace la reforma y hace una revolución, un cambio. Calvino viene y cimenta la doctrina cristiana. Romano viene a hacer eso. Había muchos relatos, muchas cosas, pero no había hasta el momento un esbozo, un resumen que dijera exactamente en qué consiste la doctrina cristiana. Y Romano viene a hacer eso, viene a hacer ese libro que presenta todo un panorama completo de la fe cristiana de manera sistemática, muy organizado, muy bien estructurado, fue un libro muy bien pensado. Hay cartas de Pablo que son más espontáneas. O sea, él le escribe una carta a Filemón, por ejemplo, en respuesta a una necesidad, a los Corintios en respuesta a una serie de preguntas. Las cartas pastorales son instruyendo a un pastor que es nuevo en la fe, que está comenzando a dirigir una iglesia, pero Romanos es un libro que él se detiene y hace un resumen general de toda la fe cristiana. Es interesantísimo. Sí, y en ese caso de Romano, él como que personifica como un poco más esa relación del creyente y de hacerle entender al creyente que Cristo murió por él, que nosotros estamos recibiendo algo
que fue que ya él había La gracia. planificado darnos a nosotros. Es el libro de la gracia. Max Lucado, de hecho, tiene un libro basado en el libro a los romanos y se llama Manos de la Gracia. Porque es el libro que... ¿Quién? Max Lucado. Max Lucado. Y lo explica bien simple, bien sencillo. Él tiene esa característica como escritor. Y creo que Romanos es el ABC. Pues no Claro. me equivoqué en mi comentario. No, jamás. Es especial. Bueno, luego está Corintios, Primera, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Todas son cartas dirigidas a las iglesias. Una iglesia naciente, pujante. Había mucha desinformación. La gente, como dicen, peca en río revuelto. Es importantísimo tener claro ese contexto histórico que se estaba viviendo. Había muchos falsos maestros. Exacto, y regándose ese asunto de Cristo. Hubo como que ponerle el punto sobre la I a ciertas cosas. Y ahí se forma. Eufórico ese amor, esa pasión por la iglesia, por predicar la palabra. Me imagino que algunos se iban por ahí por su propia regla. Y él lo mencionaba mucho. Y salir de una están cultura. imponiendo que ellos mismos a veces no pueden cumplirlo. Mira, habían dos culturas muy fuertes. El judaísmo como tal tenía unas tendencias muy fuertes, muy poderosas, que incidían sobre el pensamiento de los nuevos creyentes, que si había que hacer ciertas prácticas judías o no, pero también estaba el paganismo, por otro lado, porque los gentiles estaban muy pegados a esa ideología grecorromana, que aunque estábamos en el Imperio Romano ya para esa época, pero todo ese concepto de la helenístico de Grecia, de los dioses, del panteón de Zeus, de Poseidón, de Diana, o sea, todos esos dioses de esas mitologías estaban en la mentalidad de la gente. La idolatría es un asunto que se aferra mucho al corazón y fácilmente la gente hace un sincretismo de la cosa y mezcla. Entonces, ahí entra un punto muy importantísimo, es la conformación de ese canon bíblico. Y Pablo agarra, escribe a esta gente, pero al mismo tiempo la iglesia primitiva y los padres de la iglesia conforman ya al finalizar el siglo I, entrando al siglo II, ya se comienza a conformar y a consolidar un canon de todos esos libros sagrados. Porque existía el riesgo de que se metieran otras corrientes de pensamiento, otros libros, otras ideas. Y si nos fijamos en el Nuevo Testamento, gran parte de los escritos es para defender la fe cristiana, es para afianzar la verdad bíblica en contra de los falsos profetas. Bien, entonces con la estructura de ahí del Nuevo Testamento, ¿cuáles libros continúan? Terminaría entonces las epístolas generales, después de esas 21 cartas del apóstol Pablo. Tenemos pero entonces Pablo escribió bastante, mucho. Bastante era un intelectual el tipo. Ese señor, Dios lo escogió para cosas grandes. Sí, realmente por eso vemos que no se casó, no dedicó su vida a otra cosa más que a servir al Señor. Y al final yo entiendo que esas fueron de la gente como que subieron directico. Sí. No, como se ganó un pasaje, un vuelo directo. Entendieron. Yo creo que la respuesta de entender la gracia, de entender la misericordia, que es un tema esencial en el Nuevo Testamento, entender la gracia a veces cuesta. Hay un sistema de iglesia que te dice, mira, tú tienes que hacer esto, hacer aquello, porque entiende que si no te exige, no te pone normas y reglas, tú no vas a cumplir. Pero yo creo que el verdadero amor, entender la gracia, la misericordia de Dios es el mayor impulso para que tú te comprometas con Dios. Y yo creo que Pablo entendió eso. Pablo entendió la gracia, entendió lo que significaba que él no tenía cómo pagar el servir al Señor, y lo que hizo fue que dedicó su vida. Quienes dedicamos nuestra vida a servir al Señor es porque entendemos un poquitito de esa gracia, de esa misericordia. Y cuando tú entiendes esa misericordia que te presenta todo el Nuevo Testamento, que Pablo le explica de una y otra forma, Filipenses, por ejemplo, una de las cartas que él escribe, dice, todo no es por obra, para que nosotros no nos gloriemos, es amor, es la gracia de Dios sobre nosotros. Entonces creo que la respuesta de Pablo fue justamente exhibiendo esa gracia inmerecida que Dios le había dado. Entonces termina Pablo. Comienzan las epístolas generales, comenzando ahí con Hebreos, que uno dice, bueno, pudo haber sido Pablo, otros dicen que no, el libro no lo dice. Una de las cosas que uno aprende en teología es que cuando la Biblia no te dice algo, bueno, pues no te lo dice, omítelo, no te ponga a especular. Uno puede personalmente a decir, bueno, yo creo que pudo haber sido, pero como quien dice, pero llega al cielo, que allá tú encontrarás respuesta. Allá sabremos. Entonces está la carta a los Hebreos, que compartió un texto ahorita que decía justamente presentando a Cristo como el centro. Creo que Hebreos viene a poner muy claro qué es el Nuevo Testamento, qué es el Nuevo Pacto. Viene a poner claro que aunque hay muchas aristas en el Evangelio y en la iglesia primitiva, porque fácilmente perdemos de vista el mensaje esencial, y ahorita vamos a pasar ese tema, pero el Nuevo Testamento aborda muchos temas
Pero Hebreos como que te dice, mira, ok, hay muchos temas, pero el mensaje esencial es Cristo. Él es superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a todo, a la ley, a todo. Entonces creo que Hebreo es muy importante. Así como este libro de los Romanos, que define la doctrina de la iglesia cristiana, creo que Hebreos nos pone claro de cuál es el mensaje esencial de ese nuevo pacto. Y luego ya el apóstol Pedro, primera, segunda de Juan, Judas, Apocalipsis. Esos libros ya se conocen como las epístolas generales. Dime de Juan. Juan me llama como mucho la atención. Juan es mi escritor favorito, realmente. A mí me llama mucho la atención, Juan. De la Biblia. Fue poco, pero como mucho a la vez. Sí, bueno, él creo que es el segundo, porque él escribe los evangelios, escribe primera, segunda, tercera de Juan y escribe el libro de Apocalipsis, o sea que escribió bastante. Claro, Pablo lo supera por mucho todito. Imagínate. Pero vuelvo y digo, creo que es parte de esa relación especial que tuvo con Jesús. Y haber vivido más, Dios le permite morir de viejo, vamos a decir. Y eso le da la oportunidad de poder ser más prolífero, poder expresar más lo que vivió, lo que sintió. Y es fenomenal, es genial ver su historia, ver cómo él cuenta las cosas, cómo profundiza. Por ejemplo, el libro de Juan, San Juan, cuando uno comienza, que Juan dice, bueno, yo me imagino a Juan. Hay una serie, de hecho, se llama The Chosen. Yo les invito a que la vean. De hecho, tenemos una serie ahora en la iglesia que vamos a compartir esa serie. Está en línea. Y la segunda temporada de esa serie, que es sobre la vida de Jesús, comienza con Juan preguntándose por dónde comienzo a escribir mi libro. Y comienza a ver sugerencias, que le dice María, que le dicen sus compañeros, los demás apóstoles. Y él dice, pero voy a comenzar ¿por dónde? Por la iglesia, cuando Jesús vino. Y comienza a irse y se va al principio. Y por eso Juan dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Juan no parte de como los demás, del nacimiento de Jesús aquí en la tierra, sino que va desde el origen del universo. Y por ahí comienza a hablar acerca de Jesús. O sea, creo que detalles como eso te hacen ver qué tan profundo era Juan en su nivel de pensamiento, qué tan cercano estuvo de Dios, qué tanto lo conoció. Porque no presenta a Jesús como un personaje para un grupo, para que lo entendiera, sino que presenta a Jesús en su naturaleza. ¿Quién es realmente Jesús? Es Dios con nosotros y Él no se limita realmente. Entonces terminamos con primera, segunda, tercera de Juan y... Bueno, ahí seguimos realmente la lista. Vamos a ver, no nos vaya a quedar alguno. Pero comenzamos con Hebreo, luego seguimos con Pedro. Luego de Pedro tenemos... Vamos a ver... Santiago, tenemos Hebreo Santiago, que es el segundo. Recuerden que Santiago fue uno de los líderes de la iglesia. Es una carta que quizás no es tan extensa y la iglesia reformada luego no le dio quizás tanta relevancia, pero muy importante el caso de Santiago. Luego tenemos Pedro, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Hay que distinguir, porque muchas veces nosotros escuchamos que algunas son cartas y que otras son epístolas. Y es bueno distinguir esa diferencia que hay entre cartas y epístolas. Porque a veces uno escucha epístola del apóstol Pablo, Pedro, a tal grupo de personas. Las cartas siempre se caracterizaban por ser personales. La Filemón, por ejemplo, es una carta que se le envía a un amo, que su esclavo se fue, y es muy personal. Aunque luego esas cartas se compartían con la iglesia, su enfoque original era para una persona. Vamos a decir Timoteo, la carta fue dirigida a Timoteo, es una carta. Ahora, las epístolas tenían la característica de ser general, eran cartas que se enviaban a toda la congregación, a los corintios, a los romanos, y esa es la diferencia que aparece en el Nuevo Testamento entre una y otra. Algunas tenían un enfoque personal. Esas cartas lógicamente se fueron copiando, se fueron mandando de una iglesia a otra. Y como había muchas cartas, es donde la iglesia se ve en la necesidad de conformar el canon del Nuevo Testamento, que tiene este conjunto de libros que nosotros tenemos hoy de 27 libros. Es importantísimo porque por ahí pueden decir, bueno, pero que el libro del Nuevo Testamento tiene otros libros, o hay otras Biblias, otros temas, el libro de María, el libro de qué sé yo quién, segunda de Judas. Entonces de 27 que tiene el nuevo, 21 lo escribió el apóstol Pablo. Entonces es importantísimo nosotros valorar mucho ese canon del Nuevo Testamento que compone estos libros, porque salirnos de ahí entonces entrar en la especulación. Eso es como cuando como cuando uno va a elegir la foto de la boda, que uno no sabe, o de un cumpleaños, no.
son tan buenas y recogen tantos momentos que uno no sabe. Me imagino que fue un poquito difícil escoger eso. Estoy loco por llegar a Apocalipsis, porque ahí te tengo un par de preguntas como muy que se hace comúnmente la gente. Entonces, falta la descripción que nos ibas a hacer acerca de las epístolas. Ya no hablaste de las cartas. Sí, en el caso de las epístolas, bueno, la diferencia radicaba entre una y otra que las cartas eran personales, eran dirigidas. Luego esas cartas, lógicamente, vamos a decir que se convirtieron en epístolas, pero fue un proceso natural que se dio, porque se sacaban copias, se compartían, se le daban a los demás. La gente comenzó a escribirla de nuevo, a replicarla. Y las epístolas siempre fueron de carácter general, siempre fueron para toda la congregación, toda la iglesia. Y me parece que donde más es la diferencia entre una y otra. Al final de cuentas, todas se compartían. Todas esas cartas comenzaron ¿Quiere hacer alguna pregunta esa persona? Fueron a compartir. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ahí ya a qué parte del Nuevo Testamento en cuanto a estructura pasamos. Bueno, ahí cierra con esas epístolas generales. Ya mencioné el detalle de Hebreo, más o menos enfocando a Cristo como el centro. Santiago, uno de los líderes de la iglesia. Primera, segunda, tercera de Juan, cartas muy personales dirigidas en un momento de crisis. Recordemos que la iglesia comenzó a vivir una persecución. Esas cartas finales casi todas están enfocadas en los últimos años de los apóstoles, y siempre su contexto está ligado o a falsos maestros que se estaban levantando o a la persecución que estaba sufriendo la iglesia. Y ahí entra Apocalipsis, que es una carta escrita específicamente a un grupo de creyentes que estaba en la persecución, gente que estaba siendo perseguida, gente que decía, oye, Cristo vino, nos prometió un cielo nuevo, que íbamos a irnos, pero, o sea, de repente todo está mal. Hubo una gran persecución sobre la iglesia, y en ese contexto es que se escribe Apocalipsis. Hoy día la gente tiene muchas dudas, muchas preguntas y muchas especulaciones sobre el tema. Ahí vamos, ven Luis, siéntate, ven. Que yo sé que tú tienes tu par de preguntas. ¿Por qué la gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis? Yo creo que ha habido una mala percepción de cómo se ha presentado, cómo la gente lo ve. De primera plana ve lo malo, ve la catástrofe. Apocalipsis, fuego. Sin embargo, es un libro de esperanza. El origen del libro, hay que entender el contexto, ver por qué surge. Es un libro de esperanza, es un libro de consuelo, es un libro que te hace ver que aunque venga lo peor del mundo, en primer lugar Dios siempre gana. ¿Qué pasa? Nosotros estamos predispuestos a querer entender los tiempos, las razones, como dice Jesús, saber cuándo va a pasar esto, y deben encontrar libros especulativos acerca del Apocalipsis, de que esto es esto, y ponemos 1000 interpretaciones sobre el tema, que el sello es esto, que el sello es aquello. Pero el fin del libro no es saber sobre los tiempos específicamente y determinar en qué fecha, en qué momento va a venir Cristo, porque dice la Biblia que eso no lo sabe nadie. Eso no está en nuestra potestad saberlo. El libro es un libro de esperanza para que entendamos que Dios siempre gana, que los creyentes siempre van a ser guardados, que Dios tiene un plan y ese plan se va a cumplir independientemente de lo que pase. Aunque vengan los tiempos más difíciles, Dios siempre guardará a la iglesia. Y eso es lo que debe brindar la esperanza. Por ejemplo, yo tengo algo pendiente en cuanto a eso. Es que si usted hace la parte que le corresponde de buscar de Dios, entregarse, seguir los mandamientos y todo eso, y le toca el tiempo de que por casualidad tenga que vivir ese tiempo de cuando se esté cumpliendo lo del Apocalipsis, si usted hizo su trabajo, usted se va a ir tranquilo. O sea, está la parte de que usted va a reinar con Dios. Es que para todo Dios tiene un plan y Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y hay, claro, el que no está seguro de la salvación, que no está seguro del perdón, de la gracia de Cristo, va a tener sus miedos, porque el libro hasta cierto punto asusta y te va a decir, vaya, va a pasar todo esto, yo voy a vivir eso, ¿qué va a pasar? Hay que descansar en la gracia, porque el libro lo que deja claro es que la iglesia va a salir ganando, y si yo soy parte de la iglesia, si yo amo al Señor, si he sido perdonado, si he aceptado ese perdón, pues entonces creo que más que todo debe garantizar una esperanza viva. Y cuando el libro habla de cielo nuevo y tierra nueva, creo que debe ser la principal motivación del creyente. ¿Qué pasa hoy día? Que como cristianos nos hemos acostumbrado a lo terrenal. Queremos éxito aquí en la tierra, queremos tener un enfoque terrenal de las cosas, y nos olvidamos que el fin de la vida cristiana es el cielo, estar con Dios. Que aunque volvamos luego aquí a la tierra, pero el fin último de todo esto es tener una cercanía con Dios, vivir juntos con Él, reinar con Él. Esa es la idea. Yo siempre digo, cuando se habla del Apocalipsis, o me toca hablar del Apocalipsis, y uno dice, mira, sí, que va a pasar todo esto y todo aquello, pero
si tú haces una comparación en el tiempo del promedio de vida del ser humano, o sea, nosotros tenemos una esperanza de vida en República Dominicana de algunos 65 años más o menos, lo quieren subir un poquito más, pero entonces, si tú te pones a analizar, solamente nosotros vamos a tener para después de ahí irnos al infinito, estar en el infinitamente con Dios. Nosotros vamos a tener tranquilo de inicio 1000 años. Para comenzar. Entonces yo digo, pero wow, la gente si analizara, y ahora no vamos a ir a este tiempo libre, como de cosas que uno piensa, cosas que piensas tú de la Biblia, que está en el Nuevo Testamento. Si la gente piensa y analiza esto, tú tienes 65 años en la tierra, sacrifícate esos 65, guarda una vida plena siguiendo a Dios, no te lleves de la carne, porque para empezar, o sea, el preámbulo de la fiesta, la introducción, la antesala, son 1000 para empezar. O sea, si tú lo calculas poniéndolo de a 100, son 10 veces, a doblar la vida 10 veces de promedio de un ser humano para empezar a disfrutar una vida con Cristo. Y después de ahí es que viene, termina viniendo lo bueno. Y creo que el atractivo más grande que nos presenta el Nuevo Testamento y sobre todo el libro de Apocalipsis es estar con Jesús. John Piper tiene un libro que él dice, Dios es el Evangelio, se llama. Él hace una pregunta y él le dice a los cristianos: si tuvieras la oportunidad de ir ahora al cielo, de tener todo allí, de tener todos los privilegios, los hermanos tuyos que estén ahí contigo, tener todas las bendiciones, las moradas celestiales que dice la Biblia, y al final él dice, pero Jesús no estuviera allí, ¿te sentirías bien? ¿Te sentirías conforme? ¿Estarías a gusto? Y es una pregunta que cada cristiano tiene que hacerse. ¿Nuestro anhelo de estar con Dios es real? ¿Queremos realmente o vivimos la vida cristiana meramente por los privilegios, las ventajas? Yo creo que... Uno lo analiza, men, y uno dice pero ok, se nos da la oportunidad de vivir en otro mundo y Jesús no está ahí. O sea, hay quienes votarían que sí. O sea, ¿quién tú vas a adorar? ¿Quién tú vas a ir cuando tú tengas una dificultad? Cuando se te presente algún problema, cuando a uno no dan esta crisis existencial y a veces, o sea, ¿a quién tú vas a clamar? Porque por eso, el ser humano fue diseñado para creer y creer en Dios. Nosotros nos desenfocamos buscando identidad en otra cosa, pero Dios nos diseñó para eso, para creer y creer en Él. Ese es el atractivo más grande. Yo creo que lo más asombroso del Nuevo Testamento es que nos presenta a Cristo. El Apocalipsis dice, Él va a ser nuestro sol, no vamos a tener necesidad de luz, o sea, vamos a vivir con Él. Y esa esperanza, lograr eso, llegar a estar con Él en su presencia, debe ser la motivación más grande. Y eso es un punto importantísimo en el Nuevo Testamento, es el centro, es la esencia. Por eso decía, Hebreos nos presenta. Cristo debe ser el centro del mensaje. Y yo creo que, y no quiero que perdamos de vista eso, si vamos a buscar un mensaje en el Nuevo Testamento, debe ser ver la gloria, el resplandor de Cristo que se expresa desde Mateo hasta el Apocalipsis. Sin teoría sale el palacio. Entonces ahora vamos a entrar como un poco quitando el saco y la cosa. Sin teoría, ¿cómo tú crees, si tú estuvieras ahí viviendo el momento de los panes y los peces, cómo tú crees como que pasó eso? Quizás, ¿cómo tú te verías en la cara de fulano que se sorprendió o algo así? Yo creo que, y cuando uno ve el Nuevo Testamento, a mí me causa asombro. Yo, de hecho, cuando tengo un tiempo, todo cristiano tiene un tiempo que se descuida, que como que afloja un poquito la lectura de la Biblia, que no ora tanto, que los afanes de la vida te llevan, qué sé yo, a muchas cosas, mucha tarea, muchas preocupaciones, mucho trabajo. Y yo, como para encarrilar de nuevo mi vida, siempre voy a los evangelios, porque yo ver las historias de Jesús me causa asombro. O sea, tú la lees, la buscas, vuelve y la relee, y cuando vuelves y la lees de nuevo, aunque la haya leído 20,000 veces, yo suelo ir al libro de Juan casualmente a ver esas historias, esos relatos y cómo Jesús respondía, y me meto en la historia y a mí me causa mucho asombro. O sea, yo me imagino con la boca abierta, yo me imagino asombrado del carisma de Cristo, ver su forma, ver su preocupación por la gente. Porque me choca muchas veces la actitud de los cristianos. Son como tan serios y como tan qué sé yo. Y siempre hay como una especie de élite y como que tú no te puedes acercar. Y siempre consideramos que mi Dios, aunque es el mismo, ¿verdad?, es como superior al tuyo, porque mi rem es mejor que el tuyo.
Y el evangelio, mi santidad es mi más santidad fuerte que la tuya. es más fuerte que la tuya. Que uno, óyeme. Sin embargo, Jesús me causa mucho asombro, su humildad, o sea, su forma de actuar. A mí me impresionaría, o sea, yo no tendría más espacio como para admirarlo. Y por eso Pedro le dice, ¿a quién más vamos a ir si tú solamente tienes palabra de vida? No hay otro. Me imagino cuando le estaban tirando la piedra y toda la mujer, él se abaja a escribir en el suelo después de que le tira el rafagazo. Si hay alguno que no ha cometido pecado, que siga tirando piedra. Entonces cuando él ve para atrás, me imagino que esa gente, o sea, fue tan duro el golpe de esa frase tan corta. Fue tan duro el golpe que me imagino que uno de esos de los que estaba ahí dijo, concho, pero y es que este tigre está loco, como que se fue, como que se fueron en una nube analizando. Yo creo que de ahí salieron gente loca ese día. Y combinar eso con una persona que tenía el carácter de que los niños querían acercarse. O sea, ver la seriedad de Jesús, ver cuando se escribe, dicen, él habla como quien tiene autoridad. Y no creo que él la tenía, lógicamente, pero había un choque en el momento. Cargando los carajitos mocosos. Pero era como que si era un político, pero no para ganar unas elecciones. No, realmente es indiscutible la forma en cómo Jesús tenía un carisma, una forma de acercarse a la gente, un amor genuino, sin lugar a duda. Entonces, eso a mí me causa mucha sombra. El asunto del fulano, aparte de ahí, porque lo describen, porque hay un escritor, uno que se siente escribir eso. Pero, o sea, seguro tan desacomodadas esas palabras. Fulano, ven, bájate de ahí. Y el escritor lo voy a poner elegante, pero ven, fulano, bájate de ahí, vamos a cenar juntos hoy. Sí, mira qué pasa. A veces el contexto de lo que dice la Biblia lo ajustamos en base a cómo percibimos las cosas. Hoy estamos acostumbrados a ver, el que no es cristiano, que nos escucha, por ejemplo, ve el pastor con ese saco, ve la formalidad, los rituales que nos acostumbró la iglesia tradicional por tantos años. Todo es como con tanta formalidad que cuando vamos a la Biblia, muchas veces encajamos a Dios, encajamos a Jesús dentro de esa misma formalidad, pensando... Y no tenemos ni siquiera a veces cómo buscar un ejemplo simple para llevarle esa palabra a la gente, men. Y eso, incluso las películas, yo no sé si han visto la película de Jesús, es como tan solemne, como todo tan sublime, un Jesús que iba a fiesta, un Jesús que iba a una boda, un Jesús que compartía, que los niños se le acercaban, ¿verdad? Un Jesús alegre, un Jesús dinámico, un Jesús que se ríe con sus discípulos, un Jesús que la gente le seguía por el carisma que tenía, la forma de ser. Y no era que no condenaba el pecado, porque tampoco quiero decir que él era flojo con el pecado. Jesús reprendía a la gente, Jesús le sabía decir al hijo del diablo, le decía hijo del diablo. Y me empiezan a llegar toda esa historia. Me imagino cuando van ahí y que cruzando el río. No, y cómo... Ven acá, pero... Y él le dice... Me imagino que él montaba un stand-up cuando él comenzaba a decirle esas anécdotas. Entonces le dice, pero ven acá, tú le vas a dar a un hijo tuyo en vez de un pan una serpiente. Y me imagino los otros curándose, pero aprendiendo al mismo tiempo. Así. Por eso decía al principio, el escenario de enseñanza, que hoy día las iglesias, yo personalmente viví una experiencia muy linda. Cuando llegué a la iglesia, encontré amigos, personas que nos sentábamos así a compartir el evangelio, y yo aprendí muchas cosas. Ya cuando yo fui al seminario, fui a la universidad, habían cantidad de cosas que yo conocía acerca del evangelio, y fue porque en un momento espontáneo, compartiendo, con preguntas, muchas preguntas, y entre todos podíamos socializarla, había respuesta. Y yo me imagino, es el ministerio de Jesús con sus discípulos esos 3 años. Si uno piensa 3 años viviendo con el maestro, viviendo con Jesús, compartiendo en todos los escenarios, pasando la noche juntos, todos esos milagros y esos momentos de socializar. Y Juan dice, si todo lo que Jesús hizo lo escribiéramos, no caberían los libros en el mundo. O sea, hay una cantidad de cosas que vivieron los discípulos al lado de Jesús. Ellos escribieron la más significativa y la que iban acorde al propósito de su libro. Que tú caminando con Jesús y que un ángel te da un empujón, permiso. Óyeme. Hubieron muchas cosas, no lo vamos a saber todo, sin lugar a duda. Pero creo que los discípulos pudieron tener 3 años de muchas experiencias bonitas con un Jesús que supo manifestarse, que le mostró amor, que le mostró mucho afecto. Y yo creo que eso es lo más maravilloso de los evangelios y del resto de la Biblia, porque los evangelios, ok, te presenta a Jesús, pero el resto del evangelio entonces es como una reacción a esa experiencia que ellos habían vivido. Y sus convicciones fueron tales que todos murieron por causa del evangelio. Y los que no murieron martirizados, como Juan, por ejemplo, murió de vejez y fue preso por muchísimos años. O sea que estaban tan convencidos porque no hay nada que supere esa experiencia.
Y el Evangelio es una expresión de esa experiencia que tuvieron los apóstoles con Cristo. Entonces, para prácticamente terminar ese conversatorio, vamos a ver qué mensaje, ya para cerrar, acerca del Nuevo Testamento tú tienes para compartir al público. Nos vamos con ese mensaje final. Mira, a mí me encanta 2 Corintios capítulo 3. Pablo se lució ahí. Sí. Miren, Pablo le escribe a los hermanos de Corinto y le dice, miren, en otro tiempo no somos como cuando Moisés, déjenme ver el capítulo 3, 2 Corintios, él dice, no somos como en otro tiempo, que como cuando Moisés, cuando el pueblo leía a Moisés, tenía una venda delante de sus ojos, haciendo alusión a cuando Moisés subió al monte allá arriba y bajó con su rostro resplandeciente. Él tuvo que ponerse un velo delante de él porque el pueblo no podía soportar la gloria de Dios que había en el rostro de Moisés, porque Moisés resplandecía, recordamos ese coro, ¿verdad? Moisés resplandecía bajando el Sinaí y él tenía que ponerse un velo y el apóstol Pablo dice, en el antiguo pacto, o sea, los judíos son como cuando Moisés, que tenía un velo delante de él y no podían ver la gloria de Cristo, no podían ver la gloria de Dios, producto de que estaban ciegos, su conocimiento se embotó, dice Pablo. Y dice Pablo, ahora nosotros no somos cuando Moisés, sino que nosotros podemos ver como en un espejo la gloria del Señor y vamos siendo transformados de gloria en gloria a medida que le vemos. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Que la transformación del cristiano es resultado de contemplar a Cristo, de mirar a Cristo. Hay muchos métodos que la gente podrá decir para modificar el carácter, los especialistas en la conducta. Hay cientos de teorías, hay cientos de formas en cómo se supone que un ser humano puede cambiar de actitud. Pero el mensaje de la Biblia es contemplar a Cristo, mirar a Cristo. Isaías dice, mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. O sea, cuando nosotros, igual Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, el Nuevo Testamento es una expresión de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo darme una dosis diaria del Nuevo Testamento es darme una dosis de contemplación de quién es Cristo. Y poco a poco eso me va transformando, eso me cambia. Porque la transformación que produce el Evangelio es una transformación que viene producto del asombro, viene producto de yo darme cuenta lo maravilloso, lo extraordinario. Y el Evangelio es más una respuesta a ese asombro, al hecho de que fui salvo, al hecho de que Dios me redimió, al hecho de que un Dios tan grande se humanó, murió por nosotros, vino, entregó su vida. Eso causa asombro, eso causa transformación automáticamente. Entonces yo creo que ahí es donde está el mensaje. Yo lamento muchísimo que muchas veces las iglesias predican tantos temas, tantas cosas. Recuerdo que una maestra en la universidad me dijo, si mañana fueras a montar una iglesia, a hacer una iglesia, a levantar una iglesia en una comunidad, ¿cuál sería la visión que tendría? O sea, ¿qué le pondrías? ¿Cuál sería el enfoque? ¿Cuál sería? Cada iglesia tiene su tema, ¿verdad? Tiene sus nombres, tiene su eslogan, tiene su temática. Y en esa clase recuerdo que compartíamos que yo le decía, si fuera a poner una iglesia, su tema sería Cristo. Sería que miraran a Cristo, que vean a Cristo. Predicaría eso todos los días. Porque no hay nada que transforme más al ser humano que contemplar la gloria de Cristo. Y eso yo lo aplico todos los días. Yo soy maestro de formación en los Serafines, en Génesis y en la iglesia. Enseño toda la semana. Y cada vez que tengo la oportunidad de enseñarle a mis muchachos, creo que lo más importante para mí es tratar de que mi mensaje proyecte a Cristo. Porque si proyecta a Cristo, va a haber transformación, va a causar asombro. Así como Juan quedó tan impactado que pudo escribir cosas tan profundas producto de haber vivido una experiencia con Cristo, yo creo que si la gente se detiene a ver el Evangelio, a ver las cartas de Pablo, a ver las epístolas generales, va a ver a Cristo allí. Y no solo allí, el Antiguo Testamento también, porque hay que entender que el Antiguo Testamento es una publicidad acerca del Nuevo Testamento. Todo lo que pasa en el Antiguo Testamento era sombra de lo que habría de venir y quien viene es Cristo. Es un gran comisón. Sí, exactamente. El tabernáculo, los profetas, todo apuntaba a la venida de Cristo. Entonces, el evento como tal es ese. Está expresado en el Nuevo Testamento. Y si nosotros nos detenemos a mirar a Cristo, a contemplarlo, ir al Nuevo Testamento con la actitud no de que, ok, voy a descubrir una historia, o voy a ver algo que pasó, o un enigma, una profundidad, y la gente vive hablando de código, de secreto, de una revelación especial. No, el Evangelio es sencillo, el Evangelio es simple. Madre, no va a meter en un lío. No, y eso es lo que genera transformación. Eso es lo que genera transformación, eso es lo que genera cambio. Ver a Cristo, contemplar a Cristo. Y si nuestras predicaciones estuvieran más enfocadas en la persona de Cristo, yo creo que nuestras iglesias
tendrían mejores creyentes, sin lugar a dudas. Bueno, sin desperdicio, señores. Yo mismo he encontrado poco que preguntarle a él, porque es que él tiene un manejo y un conocimiento de la palabra. Todo fluye. No increíble, porque es creíble. Mira, y lo estamos compartiendo. Mira, yo tengo una pregunta hace un rato. Sí. Y yo creo que esta será la última. Arrecia, DJ Luis. Que a él le bajan unos remas. No. Cuando Jesús estaba con el ladrón, con este muchacho, Barrabás, ¿qué se llama? Que lo soltaron en lugar de... Sí, que estaba el pueblo ahí. Y ellos tenían que elegir a uno de los dos. Si tú hubieses estado allí, en ese lugar, ¿cuál hubiese sido tu reacción? Alma un pleito, piedra y vaina. Mira, los discípulos que conocieron a Jesús, lógicamente la presión social es fuerte. Claro que sí. Mire, la presión social es fuerte y cuando tuve una turba de personas clamando algo, fácilmente tú comienzas a repetirlo. Claro. Ir en contra del sistema, ir en contra de lo que la multitud aclama. Pienso y creo que es muy buena la pregunta que hace, porque hoy día nuestra actitud es irse por donde está la tendencia, lo que la gente grita, lo que la gente dice. Si nos sentamos, hacemos un análisis sencillo y simple, comenzamos a buscar mensajes y comenzamos a ver cuáles son los mensajes. Busquemos todos los mensajes del domingo pasado de todas las iglesias y vamos a hacer un análisis estadístico. ¿Cuántos mensajes estuvieron enfocados en la persona de Cristo? Porque apuntamos mucho a la conducta. La psicología nos ha hecho mucho daño a los evangélicos porque pensamos que el conocimiento cambia. El conocimiento no necesariamente cambia, depende de qué conocimiento. Si es Cristo, sí. Entonces muchas veces creemos en un sinnúmero de métodos, de forma, y sin darnos cuenta clamamos a Barrabás y no a Cristo, porque lo de Cristo es espiritual, es un cambio. O sea, no hay manera de que Cristo no te cambie la vida, pero se requiere de fe. Y la gente duda de que esa mera fe en la gloria de Cristo te puede producir un cambio. Entonces le agregamos muchas reglas, muchas normas a esto, a aquello, vístete así, busca esto, busca aquello. Porque dudamos que simple y sencillamente con contemplar a Cristo, con predicar a Cristo, con exaltar la gloria de Cristo va a ser suficiente. Entonces eso nos ha hecho que hoy día tengamos un evangelio con demasiado tema, con demasiados enfoques, con muchos puntos de vista diferentes, porque hemos ocultado a Cristo. No le hemos dado al Nuevo Testamento la proyección que la sociedad tiene que ver acerca de quién es Jesús realmente. Y no hemos limitado los temas. Resulta más interesante descubrir los demonios que le aparecieron a aquellos personajes que fueron a reprender y hacemos un estudio grandioso de demoniología y nos vamos por ahí y nos enfocamos en eso. No sabemos el nombre de todito. Pero no conocemos la historia de los evangelios, sí, porque pensamos que es menos profundo. Oye, creemos que los evangelios son menos profundos que irnos a los grandes códigos del Apocalipsis. Perdóname que te interrumpa ya para terminar. Lo que pasa es que nos hacemos eco de lo que escuchamos. Así y es. No leemos ni estudiamos lo que realmente quiere decir eso. Tú dijiste que mañana es lunes, pues yo voy a decir que mañana es lunes. Eso es así. Entonces nos volvemos repetitivos de lo que escuchamos, cuando en realidad no se sabe si es cierto o no. Y un estudio sencillísimo. Si buscamos en la Biblia, ¿cuánto contenido tenemos describiendo a Cristo, enfatizando sus hechos, sus palabras, y la réplica que hay, que escribe Pablo, que escriben los demás apóstoles acerca de Jesús? Si hacemos énfasis en eso y buscamos la cantidad y vamos a medir las palabras por porcentaje, ¿qué porcentaje de palabras enfatizan a la persona de Cristo, su gloria, su mensaje? El Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Y cuántas se enfocan en pequeños detalles, pormenores, que como iglesia están registradas? A veces nos enfocamos tanto en los pormenores del Nuevo Testamento, en esos pequeños detallitos, que nos olvidamos de lo esencial, de lo más básico, de ir al nacimiento de Jesús, de ver sus milagros, de volver a asombrarnos con sus palabras, con su mensaje, con las cosas que él hacía, sencillas y simples. Eso parece como que, wow, eso no es tan profundo. Entonces los predicadores de hoy no quieren hablar de esos temas, porque eso todo el mundo se lo sabe, se supone. Sin embargo, ese evangelio, que es repetitivo, que lo vamos a decir una y mil veces, es lo que realmente produce transformación. Pero queremos sonar profesionales. Queremos sonar que tenemos un código que los demás no tienen. Que leíste el libro. Hacemos complejo algunos textos de la Biblia para vender un libro acerca de ese tema porque así me lo compran y así. Pero el mensaje es sencillo y es simple. Mío, mire, señor. El mensaje es sencillo y es simple. Y yo como maestro, mi mayor trabajo es enseñarle a la gente ese evangelio de manera sencilla y simple. Cristo vino, murió
resucitó al tercer día. Tú tienes una oportunidad de salvación. Y eso te puede salvar. Eso es suficiente. Yo creo que ese mensaje hay que darle más valor. Bueno, hemos estado hablando con Alexander Palacio, un conocedor de la Biblia, portador del mensaje de Cristo como él lo define. Él habla de que Cristo debe de ser el centro de nuestras vidas y también el centro de la enseñanza que se dé en la iglesia. De esa manera cerramos la serie de este 2022 acerca de la Biblia, donde abarcamos la Biblia en general, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Continuamos con el Kilométrico del sábado, su programa de fiesta con la voz de la luz.